¿Conoces qué son las tierras raras y cuál es su valor estratégico en esta guerra comercial? Trump ya montó su muro. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber qué opina nuestra audiencia sobre la crisis económica mundial? ¿Será en 2019 o en 2020? My friends, una semana corta en los mercados, pero bien larga en noticias. El presidente Trump nos sorprende a todos después de emitir un tweet que a partir del 10 de junio, colocando un arancel con incremento progresivo empezando desde el 5% hasta el 25% desde octubre de 2019. Esto aplicaría a todos los productos que se importen desde México hasta los Estados Unidos y aplicaría hasta que cese la inmigración ilegal desde este país a los Estados Unidos. O sea, ¿esto qué significa? Que realmente México tiene muy poco tiempo para reaccionar y pareciera que esto fuera a ser por muchísimo tiempo. Entonces, ¿está el presidente Trump construyendo un muro diferente? Un verdadero muro económico que se construiría en tan solo semanas. Por cierto, recordemos que México se ha favorecido de esta guerra comercial porque ha ganado una cuota de lo que han perdido otros países. Por supuesto, esto fue una bomba para los mercados a finales de semana. Esta guerra comercial parece un loop, parece un círculo, pareciera que no está teniendo fin. Ahora, por su parte, el gobierno chino declaró que aconsejaba a su parte americana que no subestime su capacidad para salvaguardar sus intereses. El gobierno chino utilizó esa frase famosa que dice: no digamos que no te avisamos. Es una frase que ha utilizado antes de dos guerras, cuando China tuvo la guerra con India y cuando China tuvo la guerra con Vietnam. Además, también amenazó con cortar la exportación de minerales producidos en las tierras raras. Todo esto para contrarrestar todas las medidas que ha aplicado el gobierno americano en esta guerra comercial. Pocos conocen que los materiales que se explotan en las tierras raras son los que se utilizan para producir la mayoría de los teléfonos móviles. La mayoría de los equipos electrónicos realmente utilizan estos minerales que son tan importantes. Hasta incluso los vehículos eléctricos, hasta las armas que utiliza el ejército americano. Y otro dato muy curioso, y es que el 80% de las exportaciones chinas de estos minerales se va para los Estados Unidos. Esto es algo importante porque la mayoría del dominio de la producción de estos minerales está en China. Así que ahí hay algo, un dato muy interesante y que va a pesar mucho en esta guerra económica. Esto por el momento es tan solo una amenaza. Sin embargo, las repercusiones económicas que puede tener son desconocidas. Pueden ser altamente desestabilizadoras de la economía mundial. Incluso puede tener muchas más repercusiones que lo que pasó con el caso de Huawei. Muy interesante todo lo que está pasando. Así que si les parece, veamos el efecto de todas estas noticias en las gráficas durante el análisis técnico. My friends, empecemos por el futuro, el SP500, muy interesante lo que está pasando. Aquí estamos en una gráfica diaria y lo primero que vemos es que el mercado llega a esa zona de compradores que habíamos dicho que era la línea 200, alrededor de los 2.783 y pasa con una barra fuerte desde el día viernes, esa línea 200 que les he venido comentando, cada vez que el precio pasa la línea 200 en la gráfica diaria, tiene un impacto sumamente importante para los mercados y se da esa barra tan importante de más de 40 puntos. Algo bien interesante porque el mercado de alguna forma trata entonces de tomar una aceleración que puede ser bien peligrosa para los mercados. Fíjense que el día viernes el mercado pasó los 2.113.000 transacciones, con lo cual es un volumen bastante alto. Ahora si vemos la gráfica un poquito más resumida, nos damos cuenta entonces que el mercado pasa esa zona de resistencia también, esa zona de soporte muy importante también, y de ahí de alguna forma se devuelve, hace un retroceso para mayor continuación, por lo cual esta semana el mercado prácticamente pierde 90 puntos, algo muy importante y que se lo habíamos dicho la semana pasada. Nuestra expectativa seguía siendo bajista porque teníamos unas zonas de resistencia muy importantes sin importar
el patrón de doble piso que se había formado. Así que, ¿qué es lo que se confirma? Este triple techo que anunciamos en su momento que se podía dar y que definitivamente se dio y ahora es que empieza a tomar fuerza. Les decía la semana pasada también que el índice que mide el miedo y la volatilidad yo esperaba que aumentara en las siguientes semanas y ya empezó a aumentar de forma importante. Ahora, si pasamos al petróleo, algo muy interesante se empieza a dar. Esta semana también el petróleo cae un 10% adicional al 9% que había caído la semana pasada, con lo cual estamos hablando de una caída consolidada en 2 semanas de casi el 20%. Se los había dicho que esto era para mí simplemente un retroceso para mayor continuación. Un retroceso más profundo, pero la expectativa seguía siendo igual. Se los dije en varios TradingView, a pesar de que varios me dijeron que el petróleo ya estaba empezando a subir. Señores, para mí el petróleo, y sigo insistiendo, este año es muy probable que llegue a los 40 y cuidado si llega a los $26 por barril. Específicamente me estoy refiriendo al WTI. Así que muy interesante, después de que el mercado rompe esta línea de tendencia, hace una pequeña consolidación para un desplome importante. Así que se puede venir más de esto en las siguientes semanas. Viniendo al Bitcoin, el Bitcoin les había comentado a ustedes que debía pasar los 8.500 para que se diera algo fuerte hacia arriba. De hecho así fue, una barra muy fuerte, pero hace ahora el retroceso a la zona que antes era resistencia, que ahora pasa a ser soporte y rompe el triángulo ascendente, pero no rompe la línea de tendencia, por lo cual es muy probable que el Bitcoin pudiera continuar su tendencia alcista de forma importante, al menos hasta los $11.000. Así que importante comentario, importante conocer que esto puede pasar, es el que pasa a ser en este momento mi primer escenario. Si tú eres una persona que sigue mucho las criptomonedas, me gustaría que pusieras en tus comentarios qué es lo que tú estás esperando que pase en las próximas semanas y tengamos un debate muy sano porque es muy enriquecedor para toda la comunidad. Vayamos ahora a las noticias económicas que afectan en el mercado americano. Nos damos cuenta que el lunes hay una noticia importante del Manufacturing PMI, el miércoles el Non-Manufacturing PMI, ambas en horarios donde estamos haciendo trading. Luego el viernes hay 3 noticias importantes, pero sobre todo el Unemployment Rate, que es a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York, importantísimo porque siempre el mercado está pendiente de esa noticia, así que hay que tenerla en cuenta. También hay que ver 2 cosas, todo lo que tiene que ver con los tweets de Trump o lo que pueda pasar con la guerra comercial, y lo otro es que también hay que estar pendiente de las declaraciones de la Fed con respecto al tema de las tasas de interés. Salió por ahí una encuesta muy interesante donde los inversionistas están esperando que este año al menos haya una bajada de interés. Eso es radicalmente un escenario diferentísimo a lo que estaba pasando hace 6 meses. Así que también pongamos la lupa sobre ello. Quiero recordarles la encuesta que hicimos en el TradingView de la semana pasada. Bueno, traders, me gustaría saber qué están pensando. Vamos a hacer este TradingView interactivo. Vamos a hacer una pequeña encuesta entre nosotros en los comentarios de este TradingView. Si piensas que habrá una crisis económica en 2019, te pido que pongas el número 1. Si piensas que no habrá, te pido que pongas el número 2. Y en el próximo TradingView estaremos comentando los resultados. Los resultados de la encuesta fueron muy interesantes y para mí muy reveladores. En más de 111 votos, los resultados fueron los siguientes. 56 personas piensan que habrá crisis en el año 2020 y tan solo 55 personas, o sea, la diferencia de una sola persona, dicen que será en este 2019. Estos resultados son realmente bien divididos, pero uno de los argumentos importantes que decía la gente que votó porque la crisis sería en el año 2020 es que el año 2020 será un año de elecciones en Estados Unidos y que el gobierno no va a dejar a que la economía caiga en crisis. Yo quiero recordarles una cosa. Esta situación ya se vivió durante el año 2008 cuando las elecciones del presidente Obama. Antes de las elecciones que fueron en noviembre de 2008, empezó la crisis mundial, que fue una crisis muy severa durante todo el año 2008 y el año 2009.
Esa crisis empezó y fue fuerte y determinante en esas elecciones que ganó el presidente Obama. O sea, fue determinante para el cambio de partido de republicanos a demócratas. Así que no se olviden de eso, porque la vida se trata de patrones. Por otro lado, y lo que me parece tan curioso, es que yo esperaba que al menos una persona me dijera que no iba a haber crisis durante estos años. Pero nadie, absolutamente nadie comentó eso. Ustedes, nuestra audiencia, pareciera estar consciente de que la crisis económica, ya sea en 2019 o en 2020, tiene una alta probabilidad. Así que es muy probable que ustedes se estén preparando para aprovechar todas las oportunidades que se van a crear. Así que te pido que le des like si estás de acuerdo conmigo. My friend, si te pareció que este TradingView, el contenido fue muy interesante, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales, porque con seguridad también le va a aportar valor a toda tu comunidad. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView.